El aire de Madrid en junio es un horno que se calienta poco a poco. Empieza suave por la mañana, con una brisa que se cuela por la ventana de la cocina, pero para mediodía, el calor ya se pega a la piel y aplasta los ánimos. Yo lo sentía en mis huesos, en la forma en que mis rodillas protestaban cada vez que me levantaba de la silla. A mis 72 años, el cuerpo ya no pide permiso para quejarse, simplemente lo hace. Vivía con mi hijo, Javier, su esposa Silvia, y mi nieta Sofía, en un piso de Carabanchel. No era grande, pero era un hogar, o al menos, eso intentaba decirme a mí misma cada mañana mientras preparaba el café, escuchando el murmullo de la ciudad que despertaba al otro lado de los cristales. Javier siempre fue un buen chico. Lo crié sola después de que su padre, mi Antonio, se fuera al cielo demasiado pronto. Trabajé de sol a sol, limpiando oficinas, para que no le faltara nada, para que estudiara y fuera un hombre de provecho. Y lo era. Tenía su trabajo, su familia, pero la vida se le había puesto cuesta arriba. La crisis, los precios, las deudas, lo veía en su cara cada noche cuando llegaba a casa. Tenía la misma arruga en el entrecejo que su padre cuando las cosas no iban bien. Silvia, mi nuera, era una mujer correcta. Me trataba con respeto, pero con una distancia que a veces dolía. Era como si yo fuera un mueble antiguo en la casa, útil, necesario en cierto modo, pero que ocupaba un espacio que podría usarse para algo nuevo. Mi única luz verdadera en esa casa era Sofía, mi nieta de 8 años. Ella no me veía como un mueble. Para ella, yo era la abuela Elena, la que contaba los mejores cuentos, la que sabía hacer las galletas de mantequilla que tanto le gustaban, y la que siempre tenía un abrazo guardado en el bolsillo del delantal. Cuando Sofía me abrazaba, el peso de mis años y de mis miedos desaparecía por un instante. Mi contribución a la casa era mi pensión de viudedad. No era mucho, pero pagaba una buena parte de la hipoteca cada mes. Yo lo daba con gusto, sentía que era mi deber, mi forma de seguir siendo útil, de no ser una carga completa, pero poco a poco, empecé a sentir que mi valor en esa casa se medía en euros. Las conversaciones sobre dinero eran cada vez más frecuentes y tensas. «Mamá, ha subido la luz otra vez», me decía Javier, y yo sabía que no era solo un comentario, era un recordatorio de que mi presencia estaba directamente ligada a ese ingreso mensual que llegaba a la cuenta del banco el día 25. El día que todo se rompió fue un domingo. Hacía un calor sofocante y el aire acondicionado del salón luchaba por mantener a raya la temperatura de la calle. Era el cumpleaños de Javier, y habíamos invitado a mi cuñada, la hermana de Silvia, con su marido. La mesa estaba puesta. Yo había pasado la mañana entera cocinando la paella favorita de mi hijo, con su marisco y su pollo como a él le gustaba. El olor llenaba todo el piso. Estábamos comiendo. Las conversaciones eran las típicas de una reunión familiar. El trabajo, los niños, el fútbol. De repente el marido de mi cuñada, un hombre al que siempre le gustó presumir, empezó a hablar de un crucero que iban a hacer por el Mediterráneo. «Hay que darse un capricho de vez en cuando, Javier. La vida es corta», dijo con la boca llena. Vi cómo la mandíbula de mi hijo se tensaba. Forzó una sonrisa. «Claro, Ramiro, algunos podemos y otros tenemos otras prioridades». Silvia le dio un codazo suave por debajo de la mesa, pero el daño ya estaba hecho. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Ramiro, sin darse cuenta o sin importarle, siguió: «Problemas con el trabajo. Si necesitas algo solo tienes que decirlo, hombre». Fue como encender una mecha. Javier soltó el tenedor, que golpeó el plato con un ruido seco. «No, Ramiro, no necesito tu ayuda, lo que necesito es que dejen de subir las facturas, que el sueldo alcance para algo más que sobrevivir. Llevo un año sin poder llevar a mi hija a la playa, ¿entiendes? A la playa». El silencio que cayó sobre la mesa fue total. Sofía me miró con los ojos muy abiertos. Asustada, le acaricié la mano para tranquilizarla. Intenté mediar como siempre hacía. «Javier, hijo, tranquiliza. Hoy es tu cumpleaños, no es momento para estas cosas». Y entonces, se giró hacia mí, sus ojos, oscuros y llenos de una frustración que llevaba meses acumulando, me taladraron. Abrió la boca y soltó las palabras que se quedarían grabadas en mi memoria para siempre. «Que me tranquilice. Tú me pides que me tranquilice, toda mi vida trabajando para esto, para no llegar a fin de mes. Si no fuera por tu pensión, ya no estarías aquí», lo dijo delante de todos, delante de Silvia, de su hermana, de Ramiro, delante de mi nieta. Sentí como la sangre se me subía a la cara, un calor rublip que no tenía nada que ver con el verano de Madrid. El mundo se detuvo, solo podía escuchar un zumbido en mis oídos. Vi la cara de horror de Silvia, la mirada incómoda de los invitados, pero sobre todo, vi la cara de Javier, que pareció darse cuenta de lo que había dicho un segundo demasiado tarde. Su rabia se desvaneció y fue reemplazada por una especie de pánico.
Nadie dijo nada, yo me quedé paralizada, con la cuchara en la mano. Sentí que me había encogido, que me había vuelto invisible y al mismo tiempo el centro de todas las miradas. Era una sensación espantosa, no pude responder, no me salían las palabras, solo pude levantarme de la mesa, despacio, sintiendo cómo mis piernas temblaban. Estoy un poco cansada, musité, voy a recostarme un rato. Caminé hacia mi habitación, que era un pequeño cuarto al final del pasillo. Cada paso era un esfuerzo, sentía sus miradas clavadas en mi espalda, cerré la puerta y me apoyé en ella, con el corazón martillándome en el pecho. Las lágrimas que no habían salido en el salón, empezaron a brotar, calientes y silenciosas. No era solo la humillación, era la confirmación de mi peor miedo. Yo no era su madre, era su hipoteca, era un número en una cuenta bancaria, y si ese número desaparecía, yo también. Esa frase resonaba en mi cabeza, si no fuera por tu pensión, ya no estarías aquí. Me senté en el borde de la cama y lloré en silencio, por mi Antonio, por el hijo que creí haber criado, y por la anciana inútil en la que me había convertido. Pero esa noche, mientras escuchaba los murmullos apagados del resto de la familia intentando salvar la fiesta, algo dentro de mí, algo muy pequeño pero muy duro, empezó a cambiar. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los ruidos de la casa. Escuché a Javier y a Silvia discutir en susurros en su habitación. No entendía las palabras, pero el tono era de reproche. Escuché la puerta de su cuarto abrirse y unos pasos sigilosos acercarse a mi puerta. Alguien se detuvo fuera durante un minuto, como dudando si llamar. Luego, los pasos se alejaron. Supuse que era Javier, carcomido por una culpa que ya no me servía de nada. El dolor de sus palabras había abierto una grieta muy profunda. Cuando finalmente la casa quedó en silencio, me levanté. La luna se colaba por la persiana a medio bajar, dibujando rayas de luz en el suelo. Me moví sin hacer ruido, como una ladrona en mi propia casa. Fui al armario y saqué una vieja caja de zapatos del estante superior. Dentro guardaba mis tesoros, fotos de Antonio, los dibujos que Sofía me hacía, y un pequeño cuaderno de ahorros del banco, un cuaderno que nadie conocía. Durante años, de mi pensión, había separado una cantidad minúscula cada mes, casi insignificante, para una emergencia, me decía a mí misma. Nunca supe para qué, pero ahora lo entendía. La emergencia era yo, la emergencia era mi dignidad. Conté el dinero, no era mucho pero era mí, era la prueba de que existía una parte de mí, que no le pertenecía a nadie. Con una calma que me sorprendió, saqué una pequeña bolsa de viaje de tela, y empecé a guardar algunas cosas, un par de mudas, el cuaderno del banco, las fotos de Antonio y un jersey de lana. Aunque estuviéramos en verano, no estaba huyendo, no de esa manera impulsiva. Estaba preparando el terreno para mi propia vida. Esa noche no lloré más. En su lugar, sentí una extraña determinación, fría y clara. Ya no iba a ser un mueble, iba a construir mi propio refugio, aunque fuera pequeño y humilde. A la mañana siguiente, actué con normalidad. Me levanté, preparé el desayuno. Javier evitaba mi mirada, tenía ojeras y parecía un alma en pena. Mamá, lo de ayer, empezó a decir mientras yo le servía el café. No te preocupes, Javier, estabas nervioso. Me corté con una voz tranquila que no parecía la mía. No quería su disculpa. Una disculpa no borraría la verdad que sus palabras habían revelado. Necesitaba acciones, y las acciones, esta vez iban a ser las mías. Empecé mi plan en secreto. Un par de días después, con la excusa de ir a la compra al mercado, me desvié y cogí el metro hasta el centro. Fui a un centro de servicios sociales para mayores. Me sentía avergonzada, como si estuviera pidiendo caridad. Una trabajadora social muy amable, llamada Carmen, me atendió. Era una mujer joven, con una mirada cálida que me dio confianza. Le conté mi situación, omitiendo los detalles más dolorosos, diciendo simplemente que quería buscar opciones para vivir de forma independiente. Carmen me escuchó con paciencia, sin juzgar. Me habló de apartamentos tutelados, de ayudas al alquiler para pensionistas, de programas de convivencia. Me dio folletos y números de teléfono. Elena, usted tiene derecho a su propio espacio, a su tranquilidad. No es ninguna vergüenza buscarlo, me dijo. Sus palabras fueron un bálsamo. Salí de allí sintiéndome más fuerte. Por primera vez en mucho tiempo veía un camino, una pequeña luz al final de un túnel muy oscuro. Las siguientes semanas, llevé una doble vida. De cara a mi familia, era la misma de siempre. Cocinaba, cuidaba de Sofía, veía la televisión. Pero por dentro, era una estratega. Hacía llamadas a escondidas cuando todos estaban fuera. Visitaba lugares
Miraba apartamentos pequeños y baratos en barrios que apenas conocía, cada paso era un desafío. El mundo había cambiado mucho desde que yo era joven. Me sentía torpe con los teléfonos móviles, con los trámites por internet, pero la imagen de la cara de Javier diciendo aquella frase era mi combustible. Un día Silvia me sorprendió. Yo estaba en mi cuarto, hablando por teléfono en voz baja con una residencia de mayores que también ofrecía apartamentos independientes. Colgué deprisa con el corazón en un puño. Ella estaba en la puerta. ¿Con quién hablaba Selena?, me preguntó. Su tono no era acusador, sino curioso. Con una amiga, con Carmen. Mentí, usando el nombre de la trabajadora social. Silvia se sentó en el borde de mi cama. Hubo un silencio largo. Pensé que iba a interrogarme, a exigirle una explicación. En lugar de eso suspiró. Lo que te dijo Javier el otro día fue horrible. No hay excusa. Sé que no sirve de mucho, pero quiero que sepas que yo no pienso así. Me quedé de piedra. Era la primera vez que Silvia me hablaba de forma tan directa y personal. Vi en sus ojos una sinceridad que me desarmó. No era una alianza, pero era una grieta en el muro de mi soledad. Asentí, sin saber qué decir. Está muy estresado por el dinero, pero eso no le da derecho, continuó. A veces me da la sensación de que te estás apagando, y me siento culpable por no hacer nada. Esa pequeña conversación me dio fuerzas, pero también me hizo dudar. Estaba siendo egoísta, debía quedarme y aguantar por el bien de la familia, pero entonces recordaba la humillación, el sentirme como un objeto con fecha de caducidad, y mi resolución volvía con más fuerza. El verdadero giro, el que puso a prueba toda mi determinación, llegó un mes después. Javier llegó a casa una tarde, más pálido de lo normal, se sentó en el sofá sin decir nada. Silvia se acercó a él, preocupada, y entonces lo soltó. Me han despedido. La noticia cayó como una bomba en el pequeño salón. La empresa estaba haciendo recortes, y su puesto era uno de los eliminados. El silencio que siguió fue más pesado que el del día de su cumpleaños. De repente, mi pensión ya no era una ayuda, era el único ingreso estable de la casa. Era la única red que les impedía caer al vacío. Vi el pánico en los ojos de mi hijo, y en los días siguientes, su actitud hacia mí cambió drásticamente. Empezó a ser increíblemente atento. ¿Necesitas algo, mamá? Te traigo un vaso de agua. ¿Estás cómodo? Intentaba conversar conmigo. Me preguntaba por mi día, pero su amabilidad era artificial, hueca. Estaba teñida de miedo. Era la amabilidad de quien cuida un cajero automático, no de un hijo que quiere a su madre, y eso extrañamente me dolía casi más que su cruel sinceridad. Ahora más que nunca yo era su tabla de salvación económica. Mi plan de marcharme parecía una traición imposible. ¿Cómo podía abandonarles ahora? En su peor momento, la culpa me carcomía. Cada noche me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. El universo parecía estar poniéndome a prueba. Los días se convirtieron en un infierno de tensión silenciosa. Javier pasaba las horas buscando trabajo en el ordenador, cada vez más frustrado. Silvia encontró un trabajo de media jornada limpiando en un colegio, pero no era suficiente. Yo seguía con mi plan, pero ahora con el corazón encogido. Había encontrado un pequeño apartamento de alquiler social, perfecto para mí. Solo tenía que firmar los papeles, pero no me atrevía. Me sentía atrapada entre mi necesidad de escapar y mi deber de La verdad salió a la luz de la forma más inocente posible. Una tarde, mientras yo estaba en la cocina, Sofía entró en mi cuarto para buscarme. Supongo que mi bolso estaba abierto sobre la cama. Dentro, junto a mi monedero, llevaba siempre el folleto del apartamento que había elegido, con mis notas y el teléfono apuntado. Sofía, curiosa como todos los niños, lo cogió, salió al salón donde estaba Javier, con el papel en la mano. Papá, mira, la abuela se va a una casa nueva. Tiene una piscina, dijo con su vocecita inocente. En la foto del folleto salía una pequeña piscina comunitaria. Javier le quitó el papel de las manos, lo miró. Yo llegué al umbral del salón, en ese preciso instante, y vi cómo su cara cambiaba, cómo pasaba de la confusión a la incredulidad, y finalmente, a una expresión de pánico absoluto. Me miró, con el folleto temblando en su mano. Mamá, ¿qué es eso?, preguntó con una voz que era apenas un susurro. El momento había llegado, ya no había vuelta atrás. Silvia entró en ese momento, alertada por el silencio, y vio la escena. La mentira se había acabado. Es un apartamento, Javier, respondí, sorprendida de la firmeza de mi propia voz. ¿Un apartamento? ¿Para qué? Su voz subió de tono. ¿Piensas irte ahora? ¿Es que no ves cómo estamos? Me he quedado sin trabajo. Te necesitamos. No puedes hacernos esto, mamá. No puedes. Su desesperación era palpable. No era rabia.
Era miedo puro. Me miraba como si yo fuera la única persona que podía evitar que se ahogara, y en ese momento, toda la fuerza que había estado acumulando durante semanas salió a la superficie. Ya no era la viejecita asustada, era Elena. Que no puedo haceros esto, y tú pudiste decirme delante de todos que si no fuera por mi pensión ya no estaría aquí, pudiste hacerme sentir que mi único valor es el dinero que traigo a casa cada mes. Javier retrocedió, como si le hubiera abofeteado. Mamá, yo no quería decir eso, estaba enfadado, dijiste lo que sentías, le interrumpí, con calma pero sin ceder, y me hiciste un favor, me hiciste darme cuenta de que he vivido demasiado tiempo para los demás. Cría a un hijo. Lo quise con toda mi alma, pero en algún punto del camino, dejé de existir, me convertí en la abuela, en la cocinera, en la pensión, y se me olvidó que soy una persona que merece respeto, no solo por lo que aporta, sino por lo que... Silvia nos miraba, con lágrimas en los ojos, pero no decía nada. Javier parecía haberse quedado sin palabras, y entonces, decidí contarle mi último secreto, la última pieza del rompecabezas de mi nueva vida. ¿Crees que dependo de vosotros? ¿Crees que este apartamento es mi única opción? Te equivocas, hijo. Fui a mi cuarto y volví con una vieja escritura de propiedad que guardaba en el fondo de un cajón, la puse sobre la mesa. Esto es la casa del pueblo, la casa de tus abuelos. Nunca la vendí como pensaba. La he mantenido todos estos años, he pagado sus impuestos en silencio. Era mi refugio, mi plan de emergencia por si la vida se ponía fea de verdad, y ahora, hijo mío, se ha puesto fea. La revelación le dejó sin aliento, me miró con una expresión completamente nueva. Ya no era solo pánico, era asombro. Por primera vez en años, me estaba viendo, no a la viejecita que vivía en su casa, estaba viendo a Elena, su madre, una mujer con sus propios recursos, sus propios secretos, su propia vida. El poder en esa habitación había cambiado de manos, ya no era su rehén, era libre. Javier se derrumbó, se sentó en el sofá, y escondió la cara entre las manos, y por primera vez, le oí sollozar. No eran sollozos de miedo por el dinero, eran sollozos de un arrepentimiento profundo verdadero. Perdóname, mamá, dijo con la voz rota, perdóname, tienes razón, he sido un idiota, un monstruo, estaba tan ciego con los problemas que me olvidé de lo más importante, me olvidé de ti. Silvia se acercó a él, y le puso una mano en el hombro, y luego me miró a mí. Tiene razón, Elena, le hemos fallado. Ese fue el principio del cambio, no fue mágico. Las heridas profundas no sanan de un día para otro. No rompí los papeles del apartamento, pero tampoco me fui de inmediato. Mi decisión, sin embargo, estaba tomada. Unos días después, preparé una maleta, pero esta vez a la vista de todos. Me voy al pueblo, les anuncié. La casa necesita muchas reparaciones. Voy a pasar un tiempo allí, a ponerla en orden. Javier no protestó, solo asintió, con una tristeza resignada en la mirada. Te llevaré yo, mamá. El viaje en coche fue silencioso, pero no era un silencio incómodo, era un silencio de reflexión. Cuando llegamos al pueblo, y abrí la puerta de la vieja casa, un olor a polvo y a recuerdos me recibió. La casa estaba destartalada, pero era mía, las paredes agrietadas, las ventanas que no cerraban bien, todo era un proyecto, una nueva razón para levantarme por la mañana. Javier me ayudó a bajar la maleta. Antes de irse se paró en la puerta. Llámame si necesitas algo, para lo que sea. Vendré los fines de semana a ayudarte con las reparaciones. Lo dijo sin buscar nada a cambio. Su voz era sincera. Lo haré, hijo, le respondí. Y por primera vez en mucho tiempo le sonreí de verdad. Las siguientes semanas fueron de un trabajo duro pero gratificante. Aprendí a hacer pequeñas reparaciones, a pintar, a cuidar el pequeño jardín. Los vecinos del pueblo, que me recordaban de niña, me acogieron con cariño. Me sentí viva, útil, dueña de mi propio destino. Javier cumplió su palabra. Venía cada fin de semana con Silvia y Sofía, traían comida y herramientas. Javier trabajaba a mi lado, arreglando el tejado, cambiando un grifo. Hablábamos, no de dineros, sino de la vida, de recuerdos. Era como si estuviéramos reconstruyendo nuestra relación al mismo tiempo que la casa. Silvia y yo nos sentábamos en el porche, mientras Sofía jugaba en el jardín. Estás diferente, Elena, me dijo un día, tienes más luz, y era verdad, me sentía más ligera. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Javier se sentó a mi lado. He encontrado un trabajo nuevo, me dijo, no es perfecto pero es un comienzo. Le felicité, sintiendo un orgullo genuino. Mamá, hemos estado pensando, no queremos que vuelvas a casa por obligación, queremos que vuelvas
porque es tu casa también, y porque te queremos, pero si quieres quedarte aquí, en tu casa, lo entenderemos, y vendremos a verte cada vez que podamos. Esa era la validación que había estado esperando. No era una disculpa forzada, sino el reconocimiento de mi libertad, de mi derecho a elegir. Miré mi pequeña casa, las paredes recién pintadas, las flores que empezaban a brotar en el jardín. Voy a quedarme aquí por ahora, le dije con una sonrisa, pero iré a Madrid a visitar a mi nieta muy a menudo, y vosotros siempre tendréis un plato en mi mesa. Mi relación con mi hijo y su familia no volvió a ser como antes, se convirtió en algo mucho mejor, se basaba en el respeto y el cariño, no en la necesidad. Encontré mi validación, no en sus palabras, sino en mis propias acciones, en el coraje de abrir una puerta cerrada, de coger un autobús a un lugar desconocido, de clavar un clavo en una pared que era solo mía. Ahora, cada mañana, me siento en el porche de mi casa con una taza de café caliente, escucho el canto de los pájaros, en lugar del ruido del tráfico. A veces, la brisa me trae el recuerdo de aquel domingo, de aquellas palabras crueles, pero ya no duele. Fueron la piedra que me hizo tropezar, sí, pero también la que me obligó a levantar la vista, y buscar un camino nuevo, un camino que me trajo de vuelta a casa, a mí mismo.